Hace miles de años, los imperios antiguos lograron movilizar cientos de miles y hasta 1.000.000 de soldados. Y lo hicieron sin tanques, sin aviones ni armamento moderno, solo con estrategia, animales y pura fuerza humana. El reino visigodo existió en la península ibérica durante el periodo que va desde mediados del siglo V hasta principios del siglo VIII. Estimar el tamaño exacto de su ejército es difícil. En sus periodos de mayor estabilidad y poder podría haber alcanzado una cifra cercana a los 40.000 hombres. Sin embargo, el tamaño real fluctuaría dependiendo de las circunstancias políticas, las amenazas y la capacidad de movilizar a la monarquía. No era un ejército permanente y profesional en el sentido moderno, sino más bien una fuerza que se movilizaba según las necesidades del momento. El ejército visigodo se basaba principalmente en la nobleza goda, una élite militar bien equipada y entrenada, clave para la eficacia en combate. A esta fuerza se añadían también levas de la población hispano-romana, con equipamiento y preparación variables, desde infantería ligera hasta tropas con armamento similar al romano tardío. La caballería, fundamental en batalla, estaba dominada por nobles visigodos, y también podían integrarse jinetes hispano-romanos en ella. Además, en ciertas ocasiones se incorporaban tropas auxiliares o mercenarios de otros pueblos, aunque su uso fue limitado y está escasamente documentado. Aunque Esparta es famosa por su élite de hoplitas, como los 300 de las Termópilas, en campañas importantes llegó a movilizar decenas de miles de soldados gracias al apoyo de sus aliados en la Liga del Peloponeso. En algunas campañas importantes de las guerras del Peloponeso, el ejército espartano pudo llegar a reunir más de 40.000 hombres, pero una parte fundamental del ejército eran los aliados de la Liga del Peloponeso, ciudades que apoyaban a Esparta con sus propios soldados. Esta cifra incluiría a los ciudadanos soldados de élite, a los habitantes libres sin ciudadanía y a los siervos forzados a combatir. Aún así, hay que tener en cuenta que cifras como estas eran excepcionales y no reflejaban la fuerza habitual del ejército de Esparta. El núcleo de la fuerza espartana, los hoplitas ciudadanos, seguiría siendo una porción mucho menor de este total. Durante el gobierno de la dinastía aqueménida, el imperio persa logró reunir cerca de 100.000 soldados con el objetivo de invadir Grecia. En una campaña encabezada por Jerjes I alrededor del año 480 a.C. Fundado por Ciro el Grande, este vasto imperio se extendía desde el Mediterráneo oriental hasta el Valle del Indo, y su ejército destacaba por su enorme tamaño y su notable diversidad étnica. Las estimaciones sobre el tamaño del ejército persa varían mucho según las fuentes griegas, a menudo exageradas, y a la evidencia arqueológica. Se cree que, en sus grandes campañas, el ejército persa pudo haber contado con cientos de miles de hombres, aunque la logística necesaria para sostener una fuerza tan numerosa era inmensa y probablemente redujo su efectividad. El núcleo del ejército persa estaba formado por persas y medos, quienes portaban la caballería de élite y la infantería de la Guardia Real, conocida como los Inmortales. Además, el imperio reclutaba tropas de todas sus provincias, incluyendo arqueros medos, lanceros egipcios, infantería griega mercenaria y jinetes escitas. Esta diversidad aportaba una gran variedad de habilidades en el combate, aunque también dificultaba la coordinación y el mando en el campo de batalla. Durante el reinado de Justiniano I, algunos estudios estiman que el ejército bizantino pudo haber contado con unos 150.000 efectivos, aunque esta cifra es objeto de debate y varía según las fuentes. Las crónicas de la época no son precisas y los historiadores modernos proponen rangos que oscilan entre los 100.000 y los 200.000 hombres. Esos 150.000 hombres suelen citarse como una estimación intermedia sin consenso definitivo. Esta fuerza incluía diversos tipos de tropas con funciones diferentes, como los comitatenses, unidades móviles y profesionales que constituían el núcleo del ejército de campaña, los limitanei, encargados de la defensa fronteriza, y numerosos mercenarios extranjeros reclutados para reforzar las campañas militares. Su caballería, especialmente la pesada, adquirió un rol estratégico importante en ese periodo, reflejando cambios en la táctica militar. Aunque considerable para su tiempo, el ejército justiniano era diferente al que desarrollaría el imperio en los siglos IX y X, con el sistema de los temas, una estructura militar más descentralizada y regional. Esta transformación buscaba una defensa más ágil frente a amenazas locales, aunque no necesariamente implicó un mayor número de tropas a nivel imperial.
Con la instauración del imperio por Augusto en el año 27 a.C., el ejército romano dejó de ser una fuerza temporal y se transformó en una institución permanente, profesional y altamente estructurada. Augusto estableció un ejército permanente compuesto por dos cuerpos principales. Las legiones formadas por ciudadanos romanos eran el núcleo del ejército. Se mantenían entre 25 y 30 legiones activas, cada una con unos 5.000 soldados, y las tropas auxiliares integradas por no ciudadanos del imperio. Estas unidades ofrecían infantería ligera, caballería y tropas especializadas. A cambio de su servicio, los auxiliares obtenían la ciudadanía romana al finalizar su tiempo en filas. Se estima que el número total de soldados en el Alto Imperio rondaba entre 300.000 y 400.000 hombres, contando tanto legionarios como auxiliares. Estas fuerzas estaban distribuidas por todo el imperio, especialmente en las fronteras. Bajo los emperadores Diocleciano y Constantino, el ejército romano experimentó importantes transformaciones en respuesta a crecientes amenazas externas e inestabilidad interna. Se incrementó el número de efectivos, se integraron más soldados de origen no romano, especialmente de pueblos fronterizos considerados bárbaros por los romanos, y se reorganizó la estructura militar con la creación de unidades móviles que complementaban a las fuerzas de frontera más estáticas. Aunque el tamaño del ejército probablemente superó al del Alto Imperio, su calidad y cohesión se vieron comprometidas por la complejidad logística, el uso intensivo de tropas extranjeras y la constante presión militar. Durante el siglo VIII, en batallas como la de Tours en el 732, los omeyas llegaron a movilizar cientos de miles de unidades, incluyendo tribus aliadas y reclutas. La cifra de 350.000 soldados para el imperio omeya en el siglo VIII es posible como el número total de fuerzas militares dispersas por todo su territorio, incluyendo guarniciones y tropas para diversos frentes. Sin embargo, es muy probable que se tratara de un único ejército de campaña de ese tamaño, debido a los desafíos logísticos de la época y la forma en la que estaban organizadas sus fuerzas, que incluían diversas etnias y estaban desplegadas regionalmente. Su capacidad de movilización era grande, pero sus ejércitos de campaña eran probablemente menores. El Imperio Maurya, fundado por Chandragupta Maurya en el siglo IV a.C., consolidó por primera vez gran parte del subcontinente indio bajo una autoridad centralizada. Uno de los elementos más sobresalientes de este imperio fue la magnitud de su aparato militar. Según el embajador griego Megástenes, el ejército mauriano alcanzaba cifras colosales: 600.000 infantes, 30.000 jinetes y 9.000 elefantes de guerra. Aunque existen dudas de la exactitud de estas cifras, su mención muestra cómo se veía al ejército mauriano como una fuerza militar impresionante en su tiempo. Incluso evaluaciones más conservadoras reconocen que el Imperio Maurya mantenía una de las fuerzas armadas más numerosas del mundo antiguo. Esta cifra no solo incluía tropas regulares, sino también mercenarios y unidades fronterizas. La envergadura del ejército mauriano no solo simboliza el poder del Estado, sino que también evidencia un modelo temprano de militarización a gran escala, difícilmente igualado en otras regiones del mundo en esa época. Durante el reinado de Kublai Khan del 1260 a 1294, nieto de Genghis Khan y fundador de la dinastía Yuan en China, el ejército mongol alcanzó una escala sin precedentes. Algunas estimaciones modernas sugieren que las fuerzas bajo su control pudieron haber superado los 600.000 soldados. Aunque esta cifra debe interpretarse con precaución, no se trataba de un único ejército de campaña, sino la suma total de efectivos repartidos por un vasto imperio que abarcaba desde China hasta Asia Central. El poder militar de Kublai Khan fue sin duda uno de los más formidables del siglo XIII, tanto por su tamaño como la diversidad étnica de sus tropas, que incluían mongoles, turcos, chinos, persas y otros pueblos conquistados. Sin embargo, estas impresionantes cifras reflejan más la capacidad organizativa del aparato estatal de Yuan que la realidad táctica de sus campañas. Las fuentes de la época, chinas, persas y coreanas, suelen exagerar los números por motivos propagandísticos o por la falta de datos demográficos fiables. Por ello, aunque es plausible que el ejército de Yuan llegara a contar con cientos de miles de hombres, es poco probable que esa fuerza se desplegara de forma unificada en el campo de batalla. La dinastía Tang del 618 al 907 después de Cristo es considerada una de las épocas doradas de la civilización china. Bajo el reinado del emperador Xuanzong del 712 al 756, el imperio alcanzó su máximo esplendor cultural, económico y militar. En ese periodo el ejército pudo haber superado los 600.000 soldados según estimaciones modernas. Este impresionante poder militar se basaba en un sistema mixto. Por un lado, un ejército profesional y permanente, y por otro, un
sistema de milicias locales conocido como Fubing. Este último consistía en campesinos que recibían tierras a cambio de cumplir servicio militar en turnos rotativos. Aunque eficaz en sus primeros siglos, el sistema Fubing comenzó a declinar hacia mediados del siglo VIII. El ejército Tang era notable por su organización y tamaño, contando con una destacada fuerza de caballería, una estructura logística avanzada para la época y una capacidad considerable para proyectar poder en Asia Central y otras regiones. Su papel fue clave en la expansión territorial y en la estabilidad del imperio durante sus años de mayor prosperidad. En el siglo XI, el imperio Song del norte llegó a contar con un ejército que, según las estimaciones más aceptadas, superaba el 1.000.000 de efectivos, lo cual era un número considerable para la época. Sin embargo, es importante destacar que esta cifra no implica que el imperio pudiera llegar a 1.000.000 de soldados entrenados y listos para combatir en una sola batalla. Esta cantidad incluye tanto a los soldados profesionales como a las milicias locales y a las tropas de guarnición que estaban registradas en las listas del ejército, pero no siempre eran movilizadas o estaban plenamente entrenadas para el combate. La cifra de 1.000.000 de soldados refleja más un esfuerzo organizativo y defensivo del imperio que una verdadera capacidad militar. Aunque este número parece impresionante, la calidad y el entrenamiento de las tropas variaban considerablemente. Muchas de las personas registradas en las nóminas militares no eran profesionales del combate, sino campesinos o milicianos con entrenamiento limitado, por lo que el ejército Song estaba más enfocado en la defensa estática y en la contención de amenazas externas e internas que en la realización de campañas militares prolongadas o de gran escala. Es importante recordar que las cifras de los ejércitos antiguos y medievales a menudo son estimaciones y pueden estar infladas por las fuentes de la época. Además, el tamaño no siempre era el factor determinante del éxito militar, ya que la organización, el liderazgo, la estrategia y la tecnología también jugaban roles cruciales.